Bueno, y estamos llegando al tema número 6 de nuestra campaña, ¿no? De esta campaña o de esta serie de prédicas con ese título ahí, Comprometidos, y viendo esa serie de compromisos. Y en esta mañana vamos a estar meditando, compartiendo unos versículos que son muy conocidos por nosotros, unas palabras de Jesús a sus apóstoles y que son muy amplias en su contexto. Podríamos hacer incluso una serie de prédicas solo de estos versículos, pero vamos a intentar estar meditando acerca de ellos dentro de nuestro contexto y dentro de la serie de prédicas que estamos estudiando como iglesia, como red de iglesias, vida y familia. Les estoy hablando de Mateo 28, ahí está, versículos del 18 al 20. ¿De por sí ya les suena de algo estos versículos? ¿Sí? ¿O les suena la gran comisión? Rápido nos lleva a la memoria allí, ¿no? Aquellas palabras de Jesús. Vamos a leerlo y vamos a meditar en ellos, que el Señor nos ayude y nos guíe en este tiempo. Dice así la palabra del Señor. Palabras de Jesús a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Conocidas o no? Oh, palabras muy conocidas de Jesús, ¿no? Es innegable que hoy en día la frase la gran comisión suene y la utilicemos un montón dentro de nuestro contexto eclesial. Es una de las frases o de las palabras más utilizadas dentro de la comunidad cristiana mundial. No estamos hablando solo aquí de España. Y de hecho, esta frase es la que impulsa a muchos movimientos a hacer grandes eventos evangelísticos. Ustedes han escuchado, por ejemplo, sobre todo en Latinoamérica, y en Asia también, eventos que se hacen y que se llenan estadios completos. Multitudes van, movidas, ¿por qué? Por la gran comisión, en cumplimiento de la gran comisión. Ahora bien, quiero que hagamos un paralelismo, ¿no?, entre lo que es un gran evento evangelístico o el proclamar el evangelio del Señor, que nos lo encomendó. Hablamos la semana pasada de nuestro testimonio. Nuestro testimonio habla de la obra de Jesucristo. Y debe de hablar también, estamos llamados a proclamar el evangelio por nuestra boca, pero más allá de eso, nuestra propia vida debe hablar de lo que Cristo hace en nosotros. ¿Sí o no? De eso hablamos la semana pasada, el testimonio, comprometidos con un testimonio vivo de lo que Jesucristo hace. Ahora, una cosa es dar testimonio de Jesús y otra cosa muy diferente es hacer discípulos, ¿no? Hacer discípulos. Una parte es nuestro testimonio e incluso nuestro testimonio puede llevar a otros a que rindan sus pies a Cristo. ¿No? Yo les conté la semana pasada, si se acuerdan ahí, un poquito la historia de mi conversión, y el testimonio de otras personas me llevó a sentir curiosidad por Jesús y a decir: oye, ¿no hay un librito pequeño, cortito, porque no me quiero comprometer mucho, ¿no?, para estudiar de Jesús? Y recuerdo que aquel líder dijo: no lo tengo, pero lo voy a buscar, y lo encontró y estudiamos Jesús por 6 semanas, recuerdo, y esas 6 semanas cambiaron mi forma de pensar, cambiaron mi vida. Fue el testimonio. Ahora bien, la gran comisión o lo que Jesús está encomendando a sus discípulos va más allá, ¿no? Va más allá, y eso es lo que quiero que comentemos y meditemos en esta mañana. Hay un llamado, y un llamado que sustenta a todos los demás llamados, y es el llamado a hacer discípulos. Y Jesús no solo nos da, ¿no?, esta misión, sino que dice que también en su nombre nos ha dado el poder para hacerlo. Tú y yo estamos capacitados y tenemos la misión de hacer discípulos. Esto no es solo unos versículos para los pastores, para los líderes, para los encargados de mi grupo, no. Es un llamado que veremos para todos. Id y haced discípulos. Así como el testimonio es un llamado para todos, el id y haced discípulos es un llamado para ti y para mí. ¿Vale? Así que todos estamos aquí sumergidos en este llamado. Ahora,
Cuando pensamos en la misión de Jesús o en la gran comisión, rápidamente y tristemente, esto se ha reducido a una serie de eventos evangelísticos o de predicar el evangelio a toda criatura. Pero la misión que Jesús nos está encomendando va más allá. Repito, y voy a repetir mucho esto, es hacer discípulos. Entonces, para entender qué significa ser discípulos, tenemos que entender qué significa discípulo. ¿Sí o no? ¿Alguien podría decirme así a simple qué es discípulo? No se preocupen, yo aquí tengo mi chuleta, tampoco. Bueno, el discípulo viene de la palabra o de la raíz griega koiné, que significa alguien que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro. Es decir, en unas palabras más coloquiales, discípulo es un alumno o un aprendiz. ¿Vale? Estamos aprendiendo. Entonces, ¿estamos llamados a qué? A enseñar a otros. Así como nos han enseñado. A lo mejor estás en ese proceso de discipulado. ¿Han escuchado esa palabra discipulado? ¿No? Algunos jóvenes cuando yo decía eso, ¿y qué es eso? ¿No? Porque a veces no entendemos realmente el contexto. ¿No? Discipular a alguien es enseñar a alguien ¿a qué? Pues a servir y a rendir su vida cada vez más a Cristo, a proclamar el evangelio, a que Él también, esta persona, este aprendiz, se prepare ¿para qué? Para a su vez luego Él enseña a otros y de esa manera el reino se siga extendiendo. ¿Se entiende? Lo veremos ahora con la vida de Jesús y cómo Jesús discipuló a otros. Es alguien, por tanto, un discípulo es alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. Un discípulo aspira a llegar a ser como él, guardando sus mandamientos, obedeciéndole. Un aprendiz procura llegar a ser como su maestro. Por tanto, cuando hablamos de la gran comisión, podríamos decir que nuestro gran llamado o el llamado que Jesús nos está dejando en estos versículos es: estamos llamados a formar a otros. Así como también gente dedicó tiempo a formarnos a nosotros. O a lo mejor estás en el proceso de ser formado. Gloria a Dios, estás siendo discipulado. Pero tu llamado no se queda allí. Cuando estés preparado, tu llamado es también preparar a otros. ¿Para qué? ¿Para que digas, wow, he discipulado a tantas personas? No, para que el nombre del Señor sea glorificado allí donde quiera que vayamos y para que su reino se siga extendiendo. ¿No? Por tanto, la gran comisión va más allá de eventos evangelísticos. Yo estoy de acuerdo y gloria al Señor porque hay eventos en donde van multitudes y donde muchos jóvenes se convierten, entregan su vida a Jesucristo. Pero ¿qué pasa luego con ellos? Siempre me pregunto yo. ¿Qué pasa con esos 50,000 jóvenes que asisten a grandes eventos, que han aceptado al Señor? Porque si no hay un cuidado y un discipulado, pues quizá no ha pasado absolutamente. ¿Se entiende? Ahora, no quiero que se entienda que no es importante evangelizar. No, ese es el primer paso. Jesús le dijo, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, haciendo nuevos creyentes. Pero el proceso no termina ahí, sino que luego dice enseñándoles. Eso es primordial. Debe haber un seguimiento. El primer paso es lógicamente que entreguemos, que las personas entreguen su vida a Jesucristo, pero luego tenemos un llamado a formar, a ser discípulos. Por tanto, Jesús les dice a sus discípulos, a los apóstoles, se le acercó diciéndoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Jesucristo dedicó sus años de ministerio a servir a multitudes, ¿sí o no? ¿No? Enseñaba, predicaba. Cuando leemos los evangelios, no nos narran otra cosa que las cosas que hacía Jesús. Sin embargo, dentro de las grandes cosas que hacía por las multitudes, sanaba, enseñaba, estaba con ellos, compartía, ¿no? Él dedicó 3 años de ministerio a un pequeño grupo. A un pequeño grupo. A ese pequeño grupo lo capacitó. Repito, la orden que el Señor nos da aquí, ¿no? Es hacer discípulos. No solo creyentes o convertidos o seguidores de una causa. Ese es el inicio, pero va más allá. Los discípulos no son espontáneamente creados en la conversión. No porque alguien acepte a Jesucristo y se bautice,
ya es un discípulo. No, debemos acompañarle en ese proceso. Más bien, el discípulo es el producto de un proceso que involucra a otros creyentes. ¿Se entiende? El discípulo es un proceso. Un proceso en el cual, ¿quién le va a enseñar? Pues otros creyentes, otras personas que ya han sido entrenadas o capacitadas, ¿no? Para ahora enseñar a otros. Queridos hermanos, lo que el Señor nos ha enseñado, lo que otros nos han enseñado, no es para guardárnoslo, no es para nuestro propio provecho, es para también darlo, ¿no? Dice la palabra, de gracia recibisteis, de gracia dad. Debemos entregar todo aquello que hemos recibido también para que otros crezcan. Mira, ahora hay una cosa aquí. Cuando pensamos, yo sé que hay muchas personas que no les gusta la palabra líder dentro de una iglesia, ¿no? No les gusta, porque tenemos un concepto de liderazgo del mundo que es erróneo, ¿no? Me olvidé traer una cosita que iba a traer, pero bueno. Mira, para el mundo, digamos que se representa el liderazgo en un triángulo, ¿no? En el cual la parte superior del triángulo está el líder, está el gerente de una empresa, está el dueño, y de ahí para abajo están pues los que están por debajo de él, ¿no? Los subgerentes, encargados de área, ¿no? De definitiva, hasta que llegan abajo, que son los que menos valor tienen. Es decir, entonces el líder es el que está por encima de todos, el que si quiere despedir a uno que está abajo, da una orden y se acabó, ¿no? Entonces es un liderazgo muchas veces autoritario. Vemos tristemente en nuestros gobiernos, nuestros presidentes, nuestras autoridades tienen el poder de hacer lo que se les dé la gana. Perdónenme la expresión. No, un liderazgo erróneo. Queridos hermanos, cuando hablamos de un liderazgo en el Señor, es un triángulo invertido. El líder está abajo. Cristo se vino y dice Filipenses que se despojó de su lugar de prestigio, sentado a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para venir y humillarse. ¿Para qué? Para que su iglesia creciera. Entonces, cuando entendemos un liderazgo del mundo, claro que es erróneo. No queremos dentro de la iglesia líderes autoritarios o que estén por encima, porque un verdadero siervo del Señor se pone por debajo. Se humilla. Coge la fregona, limpia, hace de todo. ¿Para qué? En pos de que sus discípulos crezcan, se desarrollen. ¿Se entiende o no? Ese es el liderazgo. Y ese fue el Jesucristo al cual nosotros proclamamos. Un Jesús que vino a servir, a desgastarse, a entregar su propia vida por amor de nosotros que no lo merecíamos. Sin embargo, si entendemos un liderazgo desde el punto de vista de la sociedad o del mundo, estamos equivocados, queridos hermanos. No, llamémoslo líder, siervo, lo que sea, pero estamos llamados a humillarnos. No es cuestión de títulos, no es cuestión de que soy líder de un grupo, es cuestión de que si amamos al Señor Jesucristo, nuestro llamado es humillarnos, es ponernos por debajo para que los demás crezcan. Un líder del mundo no va a querer que sobresalgas mucho porque si no peligra su puesto, ¿no? Un siervo del Señor busca que se desarrollen nuestros hermanos, nuestros grupos, que se desarrollen, que crezcan, que sobresalgan. ¡Gloria a Dios! Porque lo que buscamos es que sus vidas proclamen a Jesucristo. A eso estamos llamados. Por tanto, la gran comisión va más allá de proclamar el evangelio. La gran comisión va de humillarnos, de enseñar a otros. Ahora bien, esto genera un gran desgaste. Jesús, el gran desgaste que tuvo no fue con las multitudes. Cuando leemos las historias, libros del discipulado que hizo Jesús con sus apóstoles, el gran desgaste que tuvo de Jesús fue lidiar con estos 12 cabezaduras de carácter. Bueno, ahora hablaremos de ellos un poquito. Con ellos, allí, con estas personas, Jesucristo les concedió verle cómo enseñaba, cómo respondía, cómo escuchaba, cómo tomaba decisiones, cómo resolvía conflictos. Si leemos los evangelios es maravilloso cómo los fariseos continuamente estaban intentando ponerle trampas a Jesús. Y era maravilloso el cómo respondía, ¿no? Cuando yo leo los evangelios, me imagino estar allí, yo me quedaría con la boca abierta, ¿no? O cuando le hacían trampa a los fariseos, oye Jesús, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Yo, a ver, ¿qué responde, no? ¡Wow! Porque vemos en Jesucristo nuestro maestro.
Él compartió con estos 12 todos estos momentos, sus momentos más íntimos de oración. Cómo compartía con los pecadores, cómo sonaba, cómo liberaba, cómo echaba fuera demonios. Algo maravilloso, ¿no? Compartir con Jesucristo esos momentos. Pero Jesucristo también comió con ellos. También se sentaron a la mesa, también tenían sus conversaciones, caminaban juntos, hasta navegaban, ¿no? Ahí los encontramos en varias historias en sus barcas, ¿no? En el río. Compartía todo con ellos. Una de las cosas más difíciles, y esto está a título personal, pero lo compartí en un retiro que hubo de pastores hace unos años con algunos líderes y pastores de otra iglesia, y yo pensé que era un pensamiento solo mío. Una de las cosas más difíciles de encontrar en la iglesia es personas que estén dispuestas a discipular a otros. Es decir, que estén dispuestos a enseñar a otros. Y uno puede pensar, ¿por qué? ¿No? ¿Saben por qué? Porque discipular a otros lleva un desgaste. Discipular a otros no es solo quedar de vez en cuando para ir a tomar algo. No, eso es una pequeña parte. Pero discipular a otros, como Jesús les dijo, es enseñar, es compartir, es que te vean en tus malos momentos también, en tus buenos momentos, es compartir absolutamente todo, es incluso compartir también tu propio hogar, tu propia casa, es salir de tu círculo de comodidad. ¿Me están escuchando? Enseñar a alguien es salir de tu círculo de comodidad. Es que mientras estoy calentito en mi casa, no, tengo que estar con mi hermano enseñándole la palabra, orando. Es reunirme, ahora tenemos la tecnología y podemos reunirnos incluso ahí por Zoom o varias plataformas a orar. Pero querido hermano, discipular a alguien lleva un desgaste. ¿Sí o no? Es dedicar tiempo. Y a veces, como somos egoístas, no queremos comprometernos a discipular a alguien porque eso significa compromiso. Eso significa tener que abrir mi corazón muchas veces. Eso significa que en lugar de estar cómodo en mi casita, tengo que salir para tomar una Coca-Cola con él y conversar y orar juntos. Queridos hermanos, discipular a alguien no es fácil. Lleva tiempo. Por tanto, cuando estamos hablando de la gran comisión, a lo que Jesús nos está llamando es a salir de nuestro círculo de comodidad. Salir de nuestro círculo y estar dispuestos a tener un desgaste físico, emocional, por amor al Señor, pero también por amor de aquellos que estamos cuidando y discipulando. O sea, por tanto, la palabra discípulo, discipular, es muy amplia. Porque en medio de todo ello, les repito, debemos discipular a otros no como grandes teólogos, no para voy a quedar con alguien para darle clases magistrales de la Biblia. No. Somos discípulos del Señor para humillarnos, como dije antes, para ponernos por debajo y para que el Señor nos use para que otros hermanos crezcan. Crezcan. Mira, a mí me encanta esta ilustración, pero es dura ahí para los hombres casados, ¿no? El Señor compara el papel del esposo dentro de un hogar con su papel con la iglesia. Y a veces nosotros como hombres queremos que en nuestro hogar nos respeten, ¿no? Seamos valorados y todos siendo líderes como el mundo. Autoritarios, que se hace lo que yo digo, que es lo que yo tomo las decisiones, ¿no? Sin embargo, cuando leemos Efesios y encontramos que el Señor nos pide que seamos como Él, el Señor lo que nos está pidiendo es que nos humillemos. Queridos esposos, nuestro papel dentro de nuestro hogar es tener una autoridad, pero basada en el amor. Cuando nos humillamos en nuestro hogar, cuando nos ponemos por debajo, no, cuando lo único que buscamos es que el Señor nos use para que mi esposa crezca, se desarrolle, mis hijos, y nos humillamos y nos ponemos por debajo para que crezca nuestro hogar, entonces allí seremos respetados. Por tanto, es tremendo cuando pensamos en ser siervos del Señor. Tenemos un privilegio enorme, pero no para vanagloriarnos. No para ponernos por debajo, yo soy el encargado de tal área, no. Sino para decir, el Señor por su gracia y misericordia me ha puesto en este lugar para humillarme, para ponerme por debajo, para que en mi caso, por ejemplo, para que los jóvenes crezcan, se desarrollen. Y dar gracias al Señor cuando el Señor nos use como instrumentos suyos para que otros crezcan. Repito, si pensamos en un liderazgo del mundo, eso es un tropiezo para ellos. Pero para nosotros es un gran gozo y una gran alegría, porque el nombre del Señor se está glorificando. No es obra nuestra,
es obra del Señor Jesús. Queridos hermanos, a veces dentro de nuestro servicio al ministerio, el ministerio desgasta, es cansado, ¿sí o no? Y no solo físico, sino muchas veces trae un cansancio emocional y espiritual grande. Sin embargo, muchas veces, queridos hermanos, nos cansamos dentro de nuestro servicio en el ministerio porque no somos capaces de delegar o de enseñar a otros. A veces el desgaste y el cansancio que tenemos es debido a un pensamiento equivocado. Mira, el pastor Juan Zúñiga, fundador de la red de Iglesias Vida y Familia, muy conocido por la mayoría de ustedes, dijo algo en un curso que dimos con él en Informa. Dice, necesitamos comprender que no somos tan importantes como pensamos. El sentirnos indispensables no es bueno. Querido hermano, aunque eres una persona muy valiosa, todo dentro de nuestra iglesia, ninguno es indispensable. Ninguno. Porque si hoy no está el que se encarga, no sé, del área de bienvenida, el Señor levantará otro. Si no está John con los jóvenes, el Señor va a levantar a otra persona. Y seguramente mejor y más preparado. No somos indispensables para el Señor. Pero como a veces creemos que somos indispensables y que no somos, nada puede seguir adelante si no estamos, entonces nos cansamos y queremos hacer todo y tener todo bajo control. Y va muy en contra de lo que realmente Jesús nos enseñó. Hemos de comprender una verdad. Hay cosas que hacemos nosotros, pero que otros las hacen mejor. Y hay cosas que nosotros no sabemos hacer y que otros sí las saben hacer. Por tanto, en el servicio al Señor somos un equipo, en el cuerpo de Cristo. No estamos compitiendo. A veces, y esto es bien triste, porque esto no, porque es mi ministerio, es mi área, esto lo controlo yo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo no lo encuentro. Más bien lo que encuentro es lo contrario, que debemos humillarnos, que debemos ser parte, que el Señor nos use para que otros crezcan y sean incluso mejor que nosotros. ¿Han escuchado aquello de que el alumno superará al maestro? ¿No? Gloria a Dios, porque ese es nuestro objetivo dentro del mundo, dentro de la iglesia, En el mundo el concepto es otro. Pero dentro de la iglesia, gloria al Señor. Por eso es que hay un enorme gozo en nosotros cuando vemos que hay hermanas, hermanos, jóvenes que van terminando sus estudios, que van aceptando retos en el Señor, que van creciendo espiritualmente, que les escuchamos predicar en los cultos de oraciones, que les escuchamos predicar en los cultos del domingo, y hay un enorme gozo en nosotros. No hay temor, ahora este me va a superar, ya no voy a predicar menos. No, hay un enorme gozo. Porque están creciendo. Y eso significa también, querido hermano, yo aún sigo siendo joven, pero en unos años no seré tan joven. Y en otros años, pues ya no estaré hasta que el Señor disponga. Pero ¿y qué va a pasar de la iglesia en donde se van a congregar mis hijos y mis nietos? ¿Se entiende? Estamos llamados a formar a otros para la gloria de Jesucristo. Y siendo egoístas también para que formen a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo no estaré seguramente para formar a algunos de vuestros nietos. Pero sí, el Señor nos ha encomendado formar a otros, desgastarnos, dejarnos la vida, el tiempo, para que se levanten nuevos siervos del Señor y sean aquellos quien también enseñen y levanten a mis nietos y a mis hijos. Es un concepto completamente equivocado, pero la gran comisión es a lo que nos llama. A desgastarnos por amor a Jesucristo. Ahora bien, uno puede pensar, ¿no? Pero Jesús era Jesús, ¿no? Y estuvo 3 años con los discípulos. No era fácil para Jesús decirle, id vosotros y haced discípulos en mi nombre. A veces uno cree que no está capacitado ni para aprender ni para enseñar a otro. Y eso es una mentira. No, eso no es verdad. Mira, permítame dar algunos ejemplos del carácter del grupo por el cual Jesús se desgastó. Pedro. Aquí hay muchos Pedros, yo creo. Impulsivos, temperamentales, cabeza dura. ¿No? Yo soy uno de esos Pedros en algún área. ¿No? Impetuoso. Juan, ¿no? Era seguro el discípulo más cariñoso, ¿no? El discípulo amado, ¿no?
Pero Juan era el que deseó y dijo, ojalá descienda fuego del cielo y acabe con todos estos hombres. ¿No? Era cariñoso, pero tenía también su carácter. Santiago, el fervoroso, ¿no? ¡Wow! Todo era una fiesta y no. Mateo, el analítico, todo lo quería razonar, todo lo quería. Aquí hay muchos Mateos también, ¿no? El analítico, yo esto que dice yo no lo voy a creer. Primero, está bien, tenemos que escudriñar la palabra. Felipe, el curioso, el evangelista. Sin embargo, después de que pasó tanto tiempo con Jesús, Felipe dijo que no le conocía. Qué ingratitud, ¿no? Queridos hermanos, el ministerio del Señor es muy ingrato. Pero no por eso debemos dejar de servirle. Porque con el Señor fuimos ingratos también nosotros. Tomás, ¿cuántos Tomás hay aquí? Si yo no meto el dedo no voy a creer. Este era el grupo de hombres con los cuales el Señor entregó su vida 3 años. ¿Para qué? Para formarles. ¿Sería fácil trabajar con Pedro? Yo tengo unos cuantos Pedros en los jóvenes. No, mentira. Hay de todos. Pero los está guiando un Pedro, entonces eso es un... Voy con esto, queridos hermanos, de que el Señor a ellos les dijo, vayan ustedes. Ustedes me son tan útiles, ¿no? Como cualquier otro. A estos hombres, uno dice, pero ¿cómo le puede delegar a Pedro algo? La que te va a liar, Señor. Bueno, vemos ahí en Pedro capítulo 8, ¿no? El Señor lo capacitó 3 años, estuvo con él 3 años, le negó, ¿no? Pero le volvió a amar, le volvió a dar la oportunidad. Y luego encontramos allí en Hechos, este Pedro es otro, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un buen discipulado. Porque Jesucristo estuvo dispuesto a perdonarse, a desgastarse por amor a Él. Ahora, queridos hermanos, cuando estemos dispuestos a desgastarnos y a discipular, a enseñar a otros, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque a veces queremos enseñar a otros, pero que se haga todo como nosotros queremos. Y eso es un error. No. Debemos enseñar a otros, entendiendo también que muchas veces, queridos hermanos, nos vamos a equivocar. Mira, nosotros como iglesia, creo que la mayoría de ustedes nos conocen, pero para los que no, y personalmente soy yo una persona que apuesta por el servicio como una herramienta de crecimiento. E intento que los jóvenes de una u otra manera sirvan en algún área. No. Ahora, eso conlleva que muchas veces nos equivocamos. ¿No? Nos equivocamos, simplemente porque quizá la persona no estaba preparada, no era el momento, no lo sé, hay muchas circunstancias. Pero nuestro fin y nuestro objetivo siempre es el mismo, que a través del servicio puedan crecer. Y a través del servicio también nosotros les podemos cuidar, les podemos enseñar, les podemos discipular. Ahora bien, eso también nos trae críticas. ¿Y por qué esta persona está sirviendo? ¿Y por qué John puso a este a servir? No. Pero nuestro objetivo, más allá de eso, es tener una herramienta que nos ayude a cuidar y a discipular a otros. ¿Fallaremos muchas veces? Claro que fallaremos, pero en otras veces acertaremos para la gloria del Señor. Y conozco muchas personas de esta iglesia que no querían saber nada de la iglesia, pero que a través de un sencillo servicio, el Señor les ha transformado. Y ahora son grandes siervos del Señor y ahora están siendo instrumentos para discipular y para cuidar a otros. Ahora bien, tenemos que entender, repito, que las cosas no se van a hacer como nosotros queremos siempre, sino que las personas a veces lo van a hacer, muchas veces lo hacen mejor que nosotros y debemos alegrarnos y debemos dar gracias al Señor por ello. No estamos aquí para tener todo bajo control. No queremos, este es mi ministerio y entonces se hace aquí como yo quiera. Eso es un error, eso no es lo que nos enseñó el Señor Jesús. Somos instrumentos del Señor para capacitar a otros y para que sean mejores que nosotros para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Ciertamente, este desgastarnos para enseñar a otros es movido por gratitud y por amor. Yo me desgasto por amor al Señor, porque soy realmente conocedor de la obra que el Señor
ha hecho en mi vida, una nueva oportunidad que me ha dado. Me sigue perdonando, me sigue enseñando a través de su espíritu, a través de otras personas, y me mueve el amor. Por tanto, queridos hermanos, cuando pensamos en la gran comisión, ¿no? Piensa muy bien que lo que el Señor nos está llamando es a desgastarnos para formar a otros. Y de hacer discípulos. Jesús les dijo allí, y de hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí podríamos entrar en otro tema, ¿no? El bautismo, la Trinidad, etcétera. Pero bueno, no es el contexto. Pero le dijo enseñándoles, ¿ves? Una parte es que la persona acepte a Jesucristo, que se bautice, que dé ese testimonio público de fe, pero la otra parte de la misión que el Señor nos encarga es enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Los discípulos, queridos hermanos, se hacen a través de la enseñanza. Jesús les enseñó a sus discípulos las Escrituras, pero aún más les enseñó con su propia vida. Yo no le puedo pedir a un joven que venga al culto de oración si nunca me ven en el culto de oración. Yo no puedo pedirle a un joven, bueno, hablo de los jóvenes porque me cargo de la zona de jóvenes, pero en general, yo no lo puedo pedir a una persona que nos ayude con la limpieza de la iglesia si nunca me han visto participando y ayudando con la organización de la iglesia. Jesús, su vida fue un testimonio vivo de lo que era discipular a alguien y un instrumento para sus discípulos. Queridos hermanos, lo dije la semana pasada, es un llamado a enseñar a otros no solo de palabra, sino con nuestra propia vida. Nuestro testimonio será de mucho más valioso que nuestro mucho conocimiento para poder enseñar y discipular a otro. Ahora, tenemos la promesa, queridos hermanos, que somos imperfectos, ¿no? Somos imperfectos. Aun cuando queremos enseñar de la mejor manera a otros, fallamos, nos equivocamos. Nuestro carácter nos jugará malas pasadas en algún momento. Nos molestaremos con un hermano porque no vino, llegó tarde, lo hizo mal, ¿no? Pero el Señor ha dicho, id, haced discípulos con la promesa de que Él estaría con nosotros. Queridos hermanos, cuando estés discipulando, enseñando a alguien, ten en cuenta que no estás solo. El Señor está contigo y les dice allí, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El poder no radica en el conocimiento que yo tenga ni la experiencia que yo tenga. El poder radica en que Jesucristo está con nosotros y nosotros seremos instrumentos entonces para enseñar a otros. La promesa de su presencia es completa. Los discípulos estuvieron con Jesucristo 3 años. Pero una vez Jesús les dijo dentro de su discipulado, es necesario que yo me vaya, porque entonces vendrá sobre vosotros el Consolador. Jesús, es verdad, ascendió a los cielos y vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo, y estos hombres impetuosos, no escépticos y todo, fueron transformados. Queridos hermanos, tú y yo tenemos al Espíritu Santo si hemos aceptado a Jesucristo. Por tanto, la promesa de que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo ya es una realidad. Ahora, la pregunta sería, ¿estaremos dispuestos a cumplir con la gran comisión? ¿Estamos dispuestos a desgastarnos para enseñar a otros? Ahora, tú puedes decir, es que yo acabo de conocer al Señor. Claro, gloria a Dios, estás en ese proceso de aprender. Pero cuando aprendas, ¿estás dispuesto entonces a enseñar a otros? Entendiendo que eso te va a llevar un desgaste, entendiendo que eso te implica salir de tu círculo de comodidad, entendiendo que eso va a tener un esfuerzo físico, mental, emocional, vale la pena. Vale la pena. Porque Jesucristo te acompaña y porque Jesucristo te dará la fuerza, la sabiduría para solventar cualquier dificultad dentro de un proceso de aprendizaje de otros hermanos. Ahora bien, queridos hermanos, voy terminando. Recordemos siempre que como siervos del Señor, como líderes o como le queramos llamar, son títulos. Estamos llamados a ponernos siempre por debajo. Siempre por debajo. Y entre más el Señor te bendiga, ¿no? Y te prospere, hablando de títulos, ¿no? Más abajo te tienes que poner. Más humilde tienes que ser.
No estamos hablando de un liderazgo de la sociedad, estamos hablando de que somos instrumentos del Señor para que nuestros hermanos crezcan para la gloria y honra de Jesucristo. Sin Él no somos nada, queridos hermanos. No somos absolutamente nada. Es la gracia, la misericordia del Señor. Yo no soy digno de estar aquí. No soy digno. Pero el Señor, dentro de su gracia y su misericordia, aquí estoy, humildemente, para servirle al Señor y rogándole siempre que sea un instrumento, no para que digan qué bien John, sino para su gloria. Entonces mi mayor anhelo de esta mañana es que salgamos pensando, cuando pensemos en la gran comisión, ay no, eso es desgaste, no. Decir, sí Señor, ahora entiendo la profundidad de la gran comisión que me has encomendado y estoy dispuesto porque otros los han hecho por mí. Y estoy dispuesto porque tú te desgastaste hasta la cruz del Calvario por amor mío, por amor de mi esposo, por amor de mis hijos, por amor a mi familia. Entonces, Señor Jesús, si tú lo hiciste, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Estoy dispuesto. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que dejar de lado nuestras responsabilidades de familia, de padres, no. Pero sí, queridos hermanos, que seamos conscientes que discipular a otro demanda un desgaste. Pero lo hacemos por amor al Señor Jesús. Y también, querido hermano, cuando tú empieces a discipular o a enseñar a alguien, el Señor te va a poner un amor por esa persona inimaginable. El Señor te lo va a poner carga, preocupación. Y llega un momento en donde sus problemas también casi son tus problemas. Entonces oras por él y le acompañas y lloran juntos y ríen juntos. Eso es discipular. Es enseñar a alguien a que entregue por completo su vida al Señor por amor a Él. Y para que en su momento también Él sea un instrumento útil del Señor para discipular a otros. Les pregunto, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Cumplieron con la gran comisión o no? ¿Sí o no? Sí. Todos fueron mártires de Jesús y murieron de una manera terrible. Se entregaron por completo y gracias a ese desgaste, a ese cumplimiento de la gran comisión, tú y yo somos conocedores de la palabra del Señor. Porque ellos fueron instrumentos, no solo para predicar allí en toda el Asia Menor, para que el evangelio se extendiera, sino que luego pasó a Europa y formaron a otros, que a su vez formaron a otros. Y entonces aquí estamos, ¿no? La cadena ha pasado de generación en generación. Y gloria al Señor. Porque la obra, el discipulado que hizo Jesús con estos 12 fue maravillosa. Pero la obra del discipulado que hicieron estos 12 también fue maravillosa hasta llegar al día de hoy. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántas cosas no han pasado? Pero la palabra del Señor sigue intacta. Sigue intacta. Pero nuestro llamado es seguir enseñando a otros para que cuando pasen las generaciones, nuestros nietos sigan teniendo personas que les discipulen y que amen al Señor y que estén dispuestas a desgastarse. No sé, independientemente de la edad que tengas, estamos llamados a aprender, a seguir aprendiendo. Siempre aprenderemos, pero la gran comisión de Jesús es id y haced discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un aprendiz. Un alumno. Ahora te pregunto, ¿a quién estás discipulando? ¿Hay alguien en tu mente allí que estás discipulando? Con el cual no quedes solo de vez en cuando para comer, no quedes de vez en cuando para salir, no. Un discipulado de desgaste, de quedar para orar, para estudiar la palabra. Una persona con la cual tú toda la semana la llamas y le dices, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con este problema? Vamos a reunirnos el viernes para orar juntos. Vamos a reunirnos para estudiar la palabra. Vamos, me voy a desgastar. ¿Por quién te estás desgastando? O en otras palabras, ¿estamos cumpliendo con la gran comisión? Ojo, una parte de la gran comisión es proclamar al Señor. Y eso creo que lo hacemos de una u otra manera todos. Pero discipular a alguien, ya estamos hablando de otra cosa. Y la gran comisión de Jesús fue id y haced discípulos. En otras palabras, desgástate por amor a mí. Por amor a mí. La gran comisión no es una finalidad en sí, sino un medio para alcanzar un fin. En otras palabras, cuando la gran comisión se lleva a cabo con fidelidad bíblica, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, entonces como resultado será que todas las naciones del mundo adorarán al Rey.
nuestro gran objetivo no es otro que formar a otros para que lleven a otros a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Porque toda la gloria y toda la honra es para Él. No nos echemos flores a nosotros mismos. Somos instrumentos del Señor. Y sin Él no seríamos nada. Queridos hermanos, ojalá realmente salgamos pensando en cuanto estoy cumpliendo con la gran comisión que Jesús me encomendó. Mira, como si eres recién convertido, ¿no? Gloria al Señor porque estás ahí en un tiempo en donde has dado ese primer paso valioso y que, como me decían a mí al inicio, es la mejor decisión que tomamos. Sí, lo ratifico. Aceptar al Señor Jesucristo es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Una de las más importantes. No. Estás en un periodo para aprender, para formarte, pero finalmente lo que el Señor quiere es que tú te formes para formar a otros también. Y si ya llevas tiempo en la iglesia, pues ojalá el Señor te esté usando para formar a otros y que su nombre sea exaltado. ¿Amén? ¿Estamos dispuestos? Ten cuidado con tu respuesta porque lleva desgaste. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros y el Señor renueva tus fuerzas. El Señor te da la sabiduría. El Señor te da entendimiento para saber guiar y enseñar, porque finalmente Él está con nosotros. Su poder está con nosotros, como lo estuvo con Pedro y como lo estuvo con Juan, como lo estuvo con Felipe, con todos. Los usó para que su nombre fuera glorificado hasta el día de hoy, en esta mañana fría aquí en Fuenlabrada. El nombre de Jesucristo es exaltado porque hubieron 12 que estuvieron dispuestos también a desgastarse. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias porque el Señor se despojó de ese lugar de privilegio. ¿Para qué? Para humillarse por amor a nosotros. Y estamos llamados también a humillarnos, a ponernos por debajo como un siervo del Señor para que otros crezcan. Queridos hermanos, si en nuestra mentalidad hay ese pensamiento de es que va a ser mejor que yo y no quiero, estamos en un profundo error. Más bien nuestro pensamiento es: Señor, ayúdanos para que esta persona que yo estoy discipulando sea mejor que yo y sea más semejante a ti. Porque nuestro único objetivo es que cada persona que tenemos allí discipulando y cuidando sea más semejante a Cristo que a nosotros, que somos imperfectos. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tomamos a la ligera por diferentes circunstancias la gran comisión que tú nos has encomendado. Señor, tú eres el mejor ejemplo de humillación, de exaltación, de liderazgo en amor. Ayúdanos, Señor. Tenemos la promesa de que tú estás con nosotros. Ayúdanos a enseñar a otros con humildad, poniéndonos por debajo, con el único objetivo, Señor, de que ellos crezcan, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo. Exaltamos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque esa obra maravillosa que hiciste con estos 12 discípulos tan semejante a nosotros, también la estás haciendo con nosotros. Dice tu palabra que tú no pararás hasta terminarla. Exaltamos tu nombre en esta mañana. Bendito eres, nuestro Maestro. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.